Hola, ¿qué tal, sobrinos? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Esperemos que bien. Recuerden que pues estas clases de geografía las estamos grabando justamente cuando estamos en la pandemia del coronavirus. Entonces, el mejor consejo que le podemos dar aquí a toda la gente de parte de la página del Burro Medio Puma, yo como su profesor, es de que nos quedemos en casa y desde casa sigamos estudiando. ¿Ok? Bueno, toca ver unidad gratuita en este curso y toca ver lo que es la geografía física. En este caso, pues tenemos que comenzar a ver o abordar todo lo referente a la geografía física. Entonces veremos estructura interna de la Tierra. ¿Ok? Bueno, es importante saber que en este caso la Tierra va a... Bueno, su estructura va a constar de tres partes. En este caso vamos a tener lo que es el núcleo. No le hagan caso al núcleo externo, bueno, sí, pero nosotros nada más la vemos en cuestión de tres partes, que es el núcleo, el manto, la corteza, o en este caso también como se le conoce, litosfera, ¿ok? Ahora, es importante que nosotros sepamos que más allá del núcleo, que pues sí es el centro de metales y donde pues está o reside lo que es nuestro centro de gravedad, pues vamos a tener en este caso lo que es el manto. Cuando nosotros estemos viendo lo que es el manto se divide en dos, que en este caso va a ser el manto inferior, que es una capa sólida, y el manto superior, que en este caso es la espesa, o lo que nosotros conocemos como el magma, o la lava, que cuando hace explosión el Mr. Popocatépetl, pues ahí es donde nos damos cuenta. Entonces podemos decir que la estructura interna de la Tierra va a estar formada por tres partes, que es el núcleo, el manto y la corteza terrestre. Ahora, cuando nosotros estemos viendo lo que es la división de la corteza terrestre, pues tenemos que darnos cuenta que el mundo como lo conocemos hoy en día tiene dos teorías. En este caso, pues tenemos que ver lo que es la teoría de la deriva continental, que esta está a cargo de Alfred Wegener, ¿ok? Esta teoría nos dice que se forma, pues ahora sí que los continentes en uno solo, y esto pasa hace 180 millones de años, y prácticamente la unión de todos estos continentes, como vemos la imagen aquí, no es de que nosotros siendo mexicanos nos creamos europeos, pero hace 180 millones de años existía solamente un continente y a este se le llamaba Pangea. ¿Ok? Obviamente con el tiempo, con la evolución, pues estos continentes se fueron separando hasta llegar a ser lo que hoy en día somos. ¿Ok? También tenemos lo que es, por otra parte, lo que se le conoce como la teoría de la tectónica global. Cuando nosotros estemos hablando de la teoría de la tectónica global, va a estar a cargo de John Tuso Wilson. En este caso, explica lo que es la teoría de la tectónica global, o como también se le conoce como TTG, que prácticamente es de que nuestro mundo o la corteza está constituida como si fuera un enorme mosaico. Y en este caso, estos mosaicos, a lo que se le llaman o también se le conocen como placas tectónicas, se deslizan a través de el manto superior y prácticamente se empujan o se comprimen, pero el punto de la teoría de la tectónica global es de que va avanzando hasta que llegamos a ser pues el continente que ya bueno, la estructura continental que ya conocemos. Ahora es importante que aquí hablemos un poco de la geografía de México, porque también se lo suelen preguntar en el examen y como en el curso de geografía que estamos viendo lo abordamos dos veces iguales, entonces decidí adelantarlo a esta clase. Nosotros vamos a tener o vamos a estar afectados por esto. Déjenme ponerle la lupa. Tucutún, que es prácticamente la placa de cocos, ¿ok? La placa de cocos va a chocar con lo que es la placa norteamericana. Esto es lo que va a producir que en México haya la mayoría de los sismos. La mayoría de los sismos en México vienen de lo que es del choque de la placa de cocos con la placa norteamericana, y obviamente esto va a repercutir en México, especialmente en los estados de Michoacán, Guerrero y Oaxaca. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta. Michoacán, Guerrero y Oaxaca son los estados más afectados, en este caso cuando hay temblores producidos por la placa de cocos y la placa norteamericana. Entonces vamos a salirnos de la lupa. Ay, ¿cómo me salgo de la lupa? Bueno, ya, ahí está. Ay, ya me perdí.
¿Dónde estaba? Estaba acá. Ok. Entonces, continuamos y esto nos va a llevar a ver, pues, lo que son las placas tectónicas. Ya vimos cómo nos quedamos formados prácticamente en cuestión o cómo llegamos a ser lo que conocemos hoy en día respecto a los continentes. Entonces, vamos a checar cómo pues se forman estas cosas, ¿ok? Y vámonos con la definición, en este caso de las placas tectónicas, que nos decir que las placas tectónicas van a formar el relieve mediante movimientos lentos sobre el manto superior, producto de las corrientes convectivas del magma y que si se crean zonas de expansión o subducción. Bueno, en este caso debemos de recordar que el movimiento de las placas tectónicas van a producir lo que son los sismos. Aquí nosotros tenemos un esquema. En este caso, esta es una placa, le podemos llamar placa A y aquí tenemos lo que es la placa B. Por lo general, siempre una placa va a estar arriba de otra. Obviamente, como ya habíamos hablado, que estas se van a pasear o se van a mover o se van a desplazar por lo que conocemos como el manto superior o la misma corteza, pues van a chocar. Entonces, al momento que chocan, generan una fricción y a esto se le va a llamar zona de subducción, lo que genera, por ejemplo, un sismo. O, en este caso, pues a través de los años, como ya lo vimos en la primera clase, con lo que es el hecho geográfico, un movimiento fuerte de las placas tectónicas, una constante contracción, pues nos puede generar lo que es un volcán, un cerro, una montaña o cosas así. ¿Ok? Todo eso es lo respecto a la sismicidad. Pero también tenemos, por ejemplo, lo que es el vulcanismo. Cuando nosotros estemos hablando, por ejemplo, del vulcanismo, pues aquí esto está de más, solamente es para que identificaran qué es el vulcanismo, de que el vulcanismo también puede ser un factor para que exista lo que es la sismicidad. O en este caso también debemos de recordar que el vulcanismo es un hecho geográfico donde prácticamente vamos a tener un cráter que va conectado hasta el manto superior. O sea, obviamente lo que nosotros vemos, la lava, pues es el manto superior, donde pues es la capa espesa que hablamos hace ratito. ¿Vale? Seguido de esto, vamos a ver lo que son las zonas sísmicas más importantes del mundo, aunque realmente nada más nos vamos a centrar en una, que en este caso es el Cinturón de Fuego del Pacífico. Debemos de recordar que en el Cinturón de Fuego del Pacífico es donde se dan aproximadamente el 80% de todos los sismos a nivel mundial. En este caso, pues aquí estamos nosotros, lamentablemente. Y pues es prácticamente donde se presentan los sismos: Baja California, Guadalajara, Guerrero, Oaxaca. Por ejemplo, aquí está Chile, aquí le toca a Japón. Y es por eso que, por ejemplo, de este lado de México, pues nunca tiembla. Nosotros tenemos la mala suerte de estar en medio, ¿verdad? Bueno, sí, los que somos de la ciudad. Y pues tenemos que ver lo que es el relieve. En este caso debemos de entender que el relieve, vamos a ver que es prácticamente donde nosotros podemos caminar. El relieve es prácticamente donde, pues es la corteza, pero obviamente que ya ha sufrido modificaciones. ¿Cuáles son estas modificaciones que forman el relieve? Pues van a ser dos. En este caso es el intemperismo. Ajá. Y tenemos el otro que sería la erosión. Cuando nosotros estemos hablando del intemperismo, se va a referir a elementos estáticos. ¿A qué nos referimos con esto? Que pues realmente para que un relieve sea un relieve debe de tener cierto intemperismo. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, la característica del desierto es siempre estar caliente o siempre hace calor, mucha arena, ya saben, ¿no? Películas del coyote y del correcaminos. En este caso, ¿cuál sería el intemperismo? Pues prácticamente sería la temperatura, que podríamos decir que es calor o es seco. Y también tenemos otro factor, que por ejemplo es la ausencia del agua. Ajá. Entonces a eso nos referimos como que el intemperismo, porque esto le va a dar la cualidad a cada región natural. Cuando nosotros estemos ya hablando más allá, por ejemplo, la erosión, esto va a ser el desgaste de las rocas, pero las rocas se van a desgastar a causa de diferentes factores o diferentes elementos. Por ejemplo, se pueden desgastar por el mismo aire, por las lluvias, por agua o cosas así por el estilo. En este caso, tenemos que ver lo que son 6 tipos de erosión. Vamos a empezar primero con lo que conocemos como la erosión fluvial y pluvial. Cuando nosotros estemos hablando de la erosión fluvial y pluvial, significa que vamos a tener corrientes de ríos.
Entonces, cuando estemos hablando fluvial y pluvial, nos vamos a referir a corrientes de ríos que pues prácticamente nos van a dar lo que son los famosos valles o los cañones. Cuando estemos hablando de una corriente glaciar, van a ser ríos de nieve, no nos interesa tanto. La subterránea, cuando estemos viendo lo que es la subterránea, pues van a ser lo que son las corrientes de agua que van por debajo de la superficie terrestre. O sea, hace por ejemplo los cenotes, nos podría, bueno, más bien las corrientes subterráneas nos pueden dar lo que son los cenotes. Tenemos la corriente marina. La corriente marina se va a tratar de... ¿dónde está ya. Mi corriente marina se va a tratar prácticamente de el movimiento de las olas, cómo estas chocan, cómo rompen. Y las olas debemos de recordar que nos van a formar lo que son las playas o lo que también nosotros conocemos como las ensenadas. ¿Ok? Ahora, tenemos la eólica. La eólica la podemos ver, por ejemplo, en el desierto. Cuando nosotros estemos hablando de lo eólico, hace referencia a ser aire. En este caso, pues forma lo que son las dunas. Y la más importante, pero la más fea, pues podemos decir que es la antrópica. Si nosotros hablamos de la antrópica, hablamos de cómo el hombre ha construido ciudades, edificios, urbes, todo esto. La antrópica es cuando el mismo hombre cambia lo que es pues el medio o el relieve. Ahora, nosotros tenemos que ir a ver lo que es la forma del relieve. Aquí nosotros tenemos lo que son imágenes donde tenemos aquí, por ejemplo, lo que es una sierra, una cordillera, una montaña, una colina, una llanura, depresión, valle y meseta. ¿Ok? Para que nos podamos guiar un poquito mejor. Ahora, para comenzar con todo esto, vamos a ver lo que es la llanura. Cuando nosotros comencemos a ver lo que son las llanuras, pues vamos a ver primero de que estas van a ser unas regiones planas u onduladas. Aquí tenemos, por ejemplo, lo que es la llanura, pero debemos de tener su característica que es nada más 500 metros sobre el nivel del mar. O sea, hace que las llanuras nada más pueden llegar a medir 500 metros. Características, por ejemplo, de la llanura, pues es de que su temperatura no cambia bruscamente, pero vamos a tener lo que es humedad. La ventaja de las llanuras es de que estas siempre se van a ubicar a los costados de los ríos. Y aquí pues la característica que tenemos en las llanuras, y lo vemos aquí en la imagen, es de que se da muchísimo el suelo agrícola y tenemos abundante vegetación. O sea, así que es ideal para poder ahí cosechar nuestras zanahorias, nuestras papitas y todo eso. ¿Ok? Bueno, después de esto tenemos que ver las mesetas. Las tenemos aquí, que nos van a decir que son relieves planos o ondulados que se encuentran a una altura mayor o a una altitud mayor de los 500 metros sobre el nivel del mar. ¿Ok? Bueno, en este caso, lo que son las mesetas, por ejemplo, nosotros podemos decir que estamos en una meseta, porque van a estar rodeadas por lo general de montañas o laderas, ¿ok? O también lo que se le conoce como las altiplanicies. En este caso, debemos de tener en cuenta que cuando nosotros estemos hablando de las mesetas, pues tienen que ver también un poco con las montañas, porque siempre van a estar pues un poquito juntas. En este caso, cuando nosotros hablemos de las montañas, estas van a ser elevaciones de terreno, pero estos ya van a tener o van a rebasar la altura general de todas las, ya sea mesetas, de las colinas, de las depresiones o de los valles, ¿ok? Y van a tener una pendiente prolongada, o sea que no es como que nosotros la podamos subir caminando. Ahora, en este caso es importante recordar que cuando nosotros estemos hablando de las montañas más viejas se les van a llamar lomas o lomeríos. Ya las que no son tan viejas se les puede llamar cerros o montes y las más recientes se les conoce como montañas o picos. Es importante que nosotros sepamos que cuando nosotros estemos hablando de las montañas hay conjuntos. ¿A qué me refiero con conjuntos? Que si nosotros tenemos pues cierta cantidad de montañas juntas, va a ser un conjunto de montañas. A diferencia, por ejemplo, del pico de Orizaba, que sería, por ejemplo, una montaña, un pico, pero está solo. Si nosotros tenemos un conjunto de montañas, aquí en México se les van a llamar sierras, y también en España, pero en otros lados se les puede conocer como cordilleras, ¿ok? Para tenerlo muy en cuenta. Una de las cordilleras más famosas, pues es por ejemplo la cordillera de los Andes. Ahora, aquí tenemos algo
que son las montañas más altas y las sierras más altas a nivel mundial. En este caso, pues tenemos, por ejemplo, bueno, no sé por qué aquí en Asia le pusieron el Burj Khalifa. En este caso, tenemos, por ejemplo, aquí en México el Pico de Orizaba, en África el volcán Kibo, Monte McLean. Por lo general, los únicos que nos suelen preguntar por la importancia sería el Pico de Orizaba y en este caso el Monte Everest, porque pues prácticamente son los más importantes. Ahora, en cuestión de sistemas montañosos es importante aprendernos lo que es la orografía. ¿A qué nos referimos con esto? Que vamos a tener aquí lo que es la Sierra Madre Occidental. Tenemos aquí abajo lo que es la Sierra Madre del Sur. Tenemos lo que es la Sierra Madre Oriental. Y lo que nos suelen preguntar en nuestra guía de Exacer es el eje volcánico, ¿no? Que cruza lo que es Guerrero, Chiapas, Veracruz. Prácticamente cruza lo que son los estados de la República. O al país, mejor dicho, a la mitad. Y a este le vamos a llamar el eje volcánico transversal. ¿Ok? Ahora, tenemos que seguir con el tema de hidrografía. Cuando nosotros estamos hablando de la hidrografía, pues vamos a entrar con todo el tema referente a lo que es el agua. Supongo que todo el mundo conoce el agua, ¿no? Sí, todo el mundo conoce el agua. Entonces, cuando nosotros estemos hablando de lo que es el agua o de la hidrografía, pues debemos de recordar que prácticamente es el líquido fundamental para que exista vida en la Tierra. En este caso, todo ser vivo va a contener aproximadamente de un 70 a 90% de agua. Ya sea ser vivo, no solo son humanos, sino también animales, plantas y cosas así. Es importante saber que el agua, en este caso de los mares, ocupa lo que son 3/4 partes del planeta. Es un chorro, ¿no? Y pues prácticamente cuando nosotros estemos hablando de la hidrografía, pues van a venir de lo que son las ciencias naturales, que va a estudiar el agua, pero lo va a abordar en los aspectos físicos y químicos, además de los biológicos. Y la oceanografía, pues esta va a estudiar lo que son los mares. Ahora, cuando nosotros estemos hablando de hidrografía, es forzosamente que nosotros nos aprendamos o veamos los océanos. En este caso son proporciones convencionales en que se ha dividido el manto de agua que rodea las masas continentales. Las masas continentales pues son estos, ¿no? Donde no nos ahogamos. Y los océanos pues prácticamente son los que los rodean. Vamos a tener en este caso lo que son 7. Tenemos el Océano Pacífico, para los que les gusta Acapulquito. Tenemos el Océano Atlántico, por ejemplo, cuando se hacen los vuelos de Europa, siempre vuelan el Océano Atlántico. Tenemos lo que es el Océano Antártico, el de la Antártida, Océano Ártico. Tenemos el Océano Índico y... Yo 7, no, tenemos 6. Aquí pues se vuelve a poner el Océano Pacífico porque es el que sale acá. Ok, no sé dónde saqué los 7. Sorry, discúlpenme, es que la cuarentena a veces me amensa. Después tenemos lo que son los mares. Bueno, ya vimos lo que son los océanos, entonces también tenemos que ver lo que son los mares, que son más pequeños que los océanos, pero por lo general estos van a estar siempre cerca de las playas o cerca de los litorales de los continentes y van a estar rodeados por islas. En este caso no podemos comparar un océano Atlántico, por ejemplo, con el mar Caribe, ¿no? Entonces es importante saber eso, la diferencia entre lo que son los mares y los océanos. En cuestión de los golfos, pues ya conocemos el principal, o bueno, el más famoso, que en este caso es el Golfo de México, que lo tenemos exactamente aquí, que nos van a decir que son penetraciones oceánicas que se comunican con los mares por estrechos canales. O sea, es que aquí tenemos, por ejemplo, el mar que se comunica con estrechos canales hacia océanos. De igual manera, pues ya sabemos lo que son las olas. Las olas es producto de cómo le decíamos en la primaria. Las olas son producto de la gravedad que hay entre el Sol y la Tierra. ¿Cómo se hace para atrás? Ah, ya está. Otra vez. Son productos son producto de la atracción gravitacional entre el Sol
y la Tierra. ¿Cuál Sol y la Tierra, güey? Ay, Dios, no, ando bien perdido. Las olas son productos entre la gravedad de la Luna y la Tierra, ¿ok? Las olas son producto de la gravedad de la Luna y de la Tierra. Y las mareas, en este caso, van a ser los movimientos de los océanos, ¿vale? En este caso, cuando nosotros estemos hablando de las mareas, tiene que ver mucho igual con lo que son las corrientes marinas. Las corrientes marinas dependen mucho o de muchos factores. En este caso, de la rotación de la Tierra y también de lo que es el viento y además de la temperatura. O sea, sí que si ustedes se preguntan cómo le hacían antes los barcos para navegar sin tener hombres remando, sin estar remando todo el día, pues es porque ya sabían aprovechar, pues en este caso lo que son las corrientes marinas. Entonces, ¿cuáles son los factores que influyen en la formación de corrientes marinas? Ya habíamos hablado del movimiento de rotación, diferencias de temperatura y la acción de los vientos. Ahora, las corrientes marinas se clasifican en dos, lo que es la superficial, la que manejan los navegantes, los cruceros, los barcos normales, y tenemos la profunda, que en este caso, por ejemplo, es la que ven en Nemo, la que te lleva a Sydney, esa va por abajo del agua, bueno, todas van por debajo del agua, pero van en el fondo del mar. Ahora es importante que no nos quedemos con la idea de Nemo, no son corrientes súper rápidas, sino que al contrario, pues son muy lentas. Entonces, siguiendo abordando esto, lo que son las corrientes marinas, pues debemos entender que además de lo que ya habíamos visto, pues tenemos que ver también que se clasifican por temperatura. En este caso, depende mucho de los polos y también de dónde estemos ubicados. Por ejemplo, si una corriente marina es fría, esta va a venir siempre de los polos hacia abajo, hacia el ecuador. Pero una corriente marina caliente siempre va a venir del ecuador hacia los polos, ¿ok? Para tenerlo en cuenta. Algo muy importante también de todo esto de las corrientes es saber lo que es el plancton. En este caso, el plancton se va a dividir en lo que son dos, lo que es el fitoplancton y lo que es el zooplancton, ¿ok? En cuestión del fitoplancton, esto va a estar compuesto de algas y todo esto, porque los demás nombres no los sé pronunciar. Recuerden que estoy medio güey para pronunciar. Pero de igual manera, lo que es el fitoplancton es muy bueno porque en este caso cuando la luz del mar entra a lo que, más bien dicho, la luz del sol entra a lo que es del mar, pues la clorofila va a absorber todo lo que es esta luz y se genera lo que es la fotosíntesis. Entonces, al momento de generarse la fotosíntesis, se empieza a generar ese alimento orgánico. Por ejemplo, si ustedes van a hacer snorkel o a bucear, por ejemplo, a Quintana Roo, Cancún, Yucatán, pues se van a dar cuenta que en lugares donde la altura es muy pequeña o la profundidad es muy pequeña, hay pequeñas plantitas verdes, que es de donde se alimentan los peces. A eso se le conoce como el fitoplancton. Pero también tenemos por otro lado lo que es el zooplancton, que estas son las formas de las algas y en este caso los crustáceos, o que también se le conoce como la basura marina, ¿no? En este caso, pues también entran ahí lo que son los camarones, o sea, las cucarachas del mar, que pues estos se van a alimentar de los desechos de las otras especies, o sea, de la popó, o en este caso, pues de basura marina, ¿sí? O sea que esos camarones que tanto les cuestan, que están caros, pues simplemente son las cucarachas de mar. Y seguido de esto, tenemos que ver el famoso ciclo hidrológico del agua. Cuando nosotros estemos viendo lo que es el ciclo hidrológico del agua, pues prácticamente es para explicar cómo es posible que llueva en esta bella tierra. En este caso, es el proceso del cambio continuo del estado físico del agua. Vamos a tener cuatro pasos. Bueno, en sí son tres pasos. Y el cuatro pues es un extra, ¿no? En este caso, la evaporación. Primero, Don Sol va a calentar lo que es el mar. El agua se va a evaporar. A la condensación se le va a llamar la manera en la que va a estar el agua hecha vapor. Y va a estar pues prácticamente en el aire. Y va a ir volando la señora nube hasta llegar a tu ciudad. Y cuando llueve, a eso se le va a llamar una precipitación. Al momento de que hay una precipitación, el agua cae por los ríos y vuelve a regresar a lo que es el mar. Obviamente aquí tú ya te la bebiste, hiciste pipí, aquí ya lavaste, ya la desechaste
O sea, prácticamente es un ciclo infinito. Ahora, cuando, por ejemplo, si nos vamos a Cancún, que es el lugar donde se puede dar más, existen los cenotes. O sea, ¿qué me refiero con eso? De que prácticamente se filtra el agua y se generan lo que son corrientes submarinas. A eso se le conoce como infiltración o corriente submarina. Y pues esto lo podemos ver en el envase de Peñafiel. Ja, ja, el presidente de Peña, el refresco del presidente Peña, ¿no? Peña Fiel. Ese chiste estuvo muy cagado. Bueno, vamos con los ríos. Cuando nosotros veamos lo que son los ríos, pues tenemos que ver que son corrientes que van a fluir por un cauce desde un lugar elevado a uno más bajo. Es importante saber que la mayoría de todos los ríos van a desembocar en un mar o en un lago, pero de igual manera hay unos que se pueden evaporar o pues simplemente desaparecen, se secan, ¿no? Como lo que está pasando, por ejemplo, en San Luis Potosí. En este caso, los ríos más grandes que nosotros debemos de tener en cuenta, pues van a ser lo que son el Amazonas y el Nilo. Ahora, cuando nosotros estemos viendo esto, debemos de tener en cuenta que los ríos van a tener características. En este caso, la cuenca, como la podemos tener aquí, cuenca, vamos a agarrar lo que es la cuenca baja. La cuenca se le va a llamar así al territorio en el que el agua que contiene desemboca a un mismo río, o un lago o un mar. O sea, prácticamente podemos decir que la cuenca pues va a ser a donde va a desembocar o donde se está desembocando. Tenemos lo que es la divisoria, que prácticamente es el límite de una cuenca. O sea, esto. Y tenemos, por ejemplo, lo que es la vertiente, que es donde corre el agua. En este caso, si la vertiente desemboca al océano, como aquí, tenemos el océano Pacífico, se le va a llamar exorreica. Pero, por ejemplo, si termina en un lago, se le va a llamar arreica o endorreica. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros estemos viendo ahora lo que es el caudal es la cantidad de agua que va a llevar el río. Y el origen del río debemos de recordar que por lo general luego vienen de las lluvias, que esto se le conoce como pluvial. Y si nace de un manto acuático o de un ojo de agua, como dicen los abuelitos, se le va a llamar freático. ¿Ok? Y pues aquí tenemos lo que es una tabla cortesía de la guía de Conamat para que también hay que darle su crédito, que ya saben que es la guía en la que siempre nos basamos. Tenemos una tabla que nos proporcionan ellos. En este caso, pues tenemos lo que son los ríos más importantes, en este caso de los 5 continentes, para que lo puedan checar. Y después nos tenemos que ir a lo que es el clima. Cuando nosotros estemos hablando de lo que es el clima, se dan de cuenta que hay un vato que se llama Vladimir Köppen, que pues prácticamente él se dedica a estudiar lo que son las clasificaciones de los climas. Esto supongo que por su mujer, ¿no? Nosotros nada más vemos 7 colores, las mujeres ven más de 300. Entonces pues un día su mujer le dijo que hacía un calor seco y él dijo, ya, pues nada más hace calor, pero ya no es un calor seco. Entonces pues por tratar de comprenderla, pues prácticamente quiso hacer la clasificación de los climas. En este caso tenemos lo que es el clima tropical, que se representa con la letra A. Tenemos el clima seco, que se representa con la letra B. Tenemos el clima templado, letra C. El clima frío, o en este caso también se le conoce como boreal o nieve de bosque. Tenemos el D. Y tenemos el polar o de nieve, que sería el E. ¿Ok? Este es en cuestión de temperatura. O sea, lo que nosotros podemos sentir. De igual manera, hay una precipitación. Ya vimos que la precipitación la podemos asociar en este caso con las lluvias. Entonces, si tenemos F, significa que llueve todo el año. Si tenemos M, que es tipo monzón, o sea, hace que abunda durante el verano. W es verano y S es invierno. Y nosotros también tenemos lo que es la vegetación. La vegetación es lo que se va a dar ahí, que nos dice que S es estepa, W desierto, T tundra, B alta montaña y F hielos perpetuos. Ahora, es importante que nosotros nos aprendamos toda esta tabla. ¿Por qué? Porque si viene en la guía de Exacer ya nos vienen lo que son preguntas con los climas, es probable que en el examen nos llegue a venir, pero no nos van a preguntar pues qué es el clima AF, sino más bien nos van a decir cuál es el clima tropical con lluvias todo el año. Entonces aquí debemos de ver pues lo que es la clasificación pues, de Vladimir. En este caso, si es AF, sería un clima tropical mezclado con F, que sería todo el año. Entonces sería un clima tropical con lluvias todo el año. AW es un clima tropical
con lluvias en verano. Y así de sencillo nosotros nos podemos aprender lo que son los tipos de clima. Ahora, cuando nosotros estemos viendo lo que son las regiones naturales, para no hacerlas súper cansadas, pues vamos a tener que las regiones naturales van a ser un bioma. Un bioma es un conjunto de seres vivos, donde hay vida, no solamente de animalitos, sino también de plantas, ¿ok? Y bueno, aquí nosotros vamos a ver nada más lo que son 5 regiones naturales. Vamos a comenzar primero con la selva. La selva va a tener un clima AF. ¿Esto qué significa? Que van a ser lluvias durante todo el año. Actividades económicas van a ser caza, pesca y recolección de frutos. Puntos importantes donde la podemos encontrar va a ser la cuenca del Amazonas o llanuras de Centroamérica. Y es importante saber que va a estar entre 10 y 15 grados al norte o sur del Ecuador. ¿Ok? Después de esto tenemos lo que es el bosque tropical, que lo vamos a tener como clima AM, donde vamos a tener explotación de maderas preciosas, caza, plantaciones tropicales, y lo podemos encontrar en el sudeste de Asia. Después tenemos lo que es la sabana, clima AW, donde se da la ganadería, agricultura y plantaciones tropicales. Va a estar en el sur de México y África, por lo general 15 y 20 grados de latitud. Y tenemos la estepa, que sería clima BS, donde se va a dar el pastoreo y la ganadería, la agricultura con riego, y va a estar rodeado de zonas desérticas, 30 y 45 grados latitud norte o sur, ¿ok? Y por último tenemos lo que es el desierto, que es un clima BW, 15 y 45 grados del Ecuador, donde se va a dar comercio en caravanas, en los oasis, y cultivos por lo general va a ser cultivos de semillas, y vamos a tener que estar al sur de Estados Unidos, norte de México, y ya, ¿ok? Para que lo tengamos en cuenta. Y hasta aquí vamos a dejar la clase, la unidad número 3. No sé por qué le puse exclusivo con ese, es exclusivo. Y lo vamos a ver en membresía. Lo que es la unidad 4, que es geografía humana, es uno de los temas más importantes de geografía. ¿Ok? Entonces, esto lo vamos a ver en lo que es la membresía de YouTube o en el curso en línea. Recuerden que pueden adquirir la membresía dándole clic aquí abajo en unirte. Y mejor aún, la puedes encontrar a un super precio, está súper económica, 220. Recuerden que con esto yo, ¿cómo les podré decir? Pues pago mis estudios, pago mis carreras, me apoyan a mí, se apoyan a ustedes mismos. Es el curso más barato de todo México y mejor aún, pueden encontrar una súper buena promoción entrando a mi página de Facebook, El Burro Medio Puma, donde pueden encontrar promociones que les salen hasta muchísimo más baratas que aquí en el curso de YouTube. Recuerden que tenemos el 95% de aprobación, estamos actualizando todos los videos y pues qué más, los espero ahí amigos y nos vemos aquí en YouTube con la unidad 5 que sería la geografía en México. Nos vemos amigos, hasta luego.